es que nuestro caso es un caso difícil. ¿Por qué? La Corte Constitucional el año pasado, en uno de los casos que despenalizó el aborto, está el que se presenta un grave peligro para la salud de la madre. Pero ese término salud, digamos, nos deja ahí una zona de penumbra en de si nuestro caso se aplicaría a esa regla o no. ¿Sí me entienden? Pero ¿por qué difícil? A mí la verdad me parece muy fácil el caso. Mire, el juez se encuentra ante un campo bastante singular. Como lo dije yo en mi libro, Libertad de restricción en la decisión judicial, el juez se encuentra ante un campo minado. El aborto está prácticamente despenalizado. La Corte Constitucional, como lo decía usted ahorita, lo despenalizó en 3 casos. ¿Sí? Lo que necesitamos es que él se extienda un poquitico más. Además, esta sentencia le da un precedente, o sea, la presión que él tiene en este momento debe ser terrible y el pánico que debe estar, o sea, ni le cuento. El lenguaje nos deja ahí una textura abierta en la cual hay posiciones que se pueden argumentar diciendo que no, diciendo que sí. Por eso es que es difícil. No. O sea, no es un caso fácil donde simplemente es hacer un argumento de subsunción lógica y ya. ¿Sí me entiende? Mire, la verdad a mí me sigue pareciendo muy fácil. Es que, ya le digo, está prácticamente despenalizado. Lo que necesitamos es ejercer más presión en el juez y para eso pues, yo estoy preparando una estrategia. Lo primero es que ya logré conseguir un periodista realmente reconocido, de pronto se lo conoce, es Julio Sánchez Cristo. ¿Sí? Él estuvo de acuerdo con esto. El hombre está de acuerdo con eso, realmente siente que es lo que deberíamos hacer. Ya tenemos una campaña, el hombre está haciendo una campaña radial, dizque por la liberación femenina o algo así. Entonces, por ese lado estamos bien, la opinión pública la tenemos. Además de eso, estoy programando un artículo en La Silla Vacía, un artículo de varios juristas, compañeros de este señor claramente, que presionen mucho más al juez. Y finalmente, pues, también tenemos una novela, y esta novela, vea, es el caso, es el mismo caso, prácticamente el caso, ¿sí? En el que obviamente se está permitiendo y todo el asunto. Entonces está muy fácil. El juez, si quiere condenar a nuestro cliente, realmente va a tener una tarea apoteósica. Está bien difícil poder condenar, entonces no entiendo por qué está difícil. Es que usted no me entiende. Imagínese un huevo frito. Sí, hay un núcleo duro de significado donde no se duda que la regla sí se puede aplicar al caso, pero hay una zona de penumbra, dada la textura abierta del lenguaje, donde no se sabe. Entonces hay posiciones contradictorias. Bueno, entonces, doctora. Doctor, ¿cómo está? Me sin verla. ¿Ya leyó mi libro? Sí, pero esperaba mucho más de usted. Pero ya se va a dar cuenta que el alumno siempre supera al maestro. Permiso. Siga. Estemos. Muy buenos días. Damos inicio a la audiencia del día de hoy por la responsabilidad penal de Karen Piedrahita. Mi nombre es Oliver Gaviria Díaz y soy el juez que preside la presente audiencia. Por favor, que la defensa comience con su teoría del caso. Bueno, me presento. Mi nombre es John Freddy Kennedy. Mi compañero Herberto Hart. Yo les voy a presentar la teoría del caso. El día 13 de octubre de 2007, mi cliente, la señorita Karen Marcela Piedrahita, realizó una interrupción voluntaria del embarazo en el centro médico Desoriéntame. La razón, el peligro a su salud. Les voy a relatar un poco la situación en la que estaba pasando mi cliente antes de la interrupción. Ella se encontraba con un gran cuadro de depresión. No podía parar de llorar. Además de eso tenía ansiedad y dolores de cabeza. Hasta por esa misma depresión, ella resultó y tomó la decisión de intentar suicidarse. Sin embargo, no logró su cometido. Desde un comienzo ella relataba que no deseaba continuar con su embarazo. Esa gran depresión le generó alteración en el sueño, como ya comenté antes, ansiedad y tristeza. Los médicos afirman que si ella continúa en este estado, las repercusiones para su salud, tanto física como mental, pueden ser irremediables. Adelante, prosiga, Fiscalía. Buenas tardes, me presento. Mi nombre es Ronalda Duergin, mi compañera es Juana Fini, somos las representantes de la Fiscalía. Con el fin de que nuestra teoría del caso se tenga como cierta, vamos a hacer algunas precisiones en los hechos que acaba de exponer la defensa. En esta medida, la primera precisión que quiero hacer es que no se trata de una niñita, como ha querido mostrar la defensa.
Por el contrario, la señora Karen Piedradita es una mujer de 18 años de edad, en pleno uso de sus facultades mentales y físicas, que en uso de ellas no ha tenido no uno, no dos, sino un sinnúmero de compañeros sexuales. Ahora bien, estamos de acuerdo con los hechos que han expuesto de que el 13 de octubre de 2007 la señorita Karen Piedradita se asesora con la Fundación Desoriéntame para realizarse la interrupción voluntaria del embarazo, alegando sin fundamento una de las causales expuestas por la Corte Constitucional en la sentencia C-355 de 2006. Ella menciona que debe hacerse esta interrupción porque su salud corre riesgo, su salud mental. Me pregunto yo, ¿el término salud mental está incluido dentro de las causales de riesgo que expone la Corte Constitucional en dicha providencia, o si por el contrario es algún tipo de excusa que está usando la sindicada para escapar del rigor de la ley? Bueno, finalizado la teoría del caso de ambas partes, proseguimos con los alegatos. La palabra la tiene la defensa. Adelante, por favor. Buenos días, señor juez. A lo largo de muchos años en mi vida académica, he analizado e investigado mucho acerca de qué es el derecho. Al respecto, escribí un libro denominado El concepto de derecho. He podido concluir que el derecho son criterios generales de conducta, son reglas. Estas reglas se expresan a través del lenguaje cotidiano y natural. Y este tiene una característica que es su textura abierta. Para explicar este punto, he de afirmar que existe un núcleo duro de significado en el cual no se duda de las acepciones de cierta palabra y no se duda que ciertos casos sean aplicables a la regla. A partir de esto hay un consenso, pero a la vez, en el lenguaje, por su textura abierta, hay una zona de penumbra, señor juez. Una zona de penumbra en la cual hay posiciones contradictorias y no podríamos afirmar que existe un consenso sobre las acepciones de una palabra o sobre si un caso se aplica perfectamente a una regla existente en el ordenamiento jurídico o no. Señor juez, es en este caso en el que nos encontramos. Este es un caso difícil en el cual la textura abierta del lenguaje es determinante. Al respecto del tema del aborto, encontramos una regla en la Constitución en su artículo 11 que nos dice que la vida es inviolable. Pero señor juez, ¿qué es la vida? Esto también nos deja una textura abierta muy grande. Sabemos y es claro, por ejemplo, que usted está vivo, sabemos que Enrique VIII está muerto, pero acerca de si un nasciturus está vivo, hay posiciones contradictorias. La Corte Constituyente, el año pasado, en su sentencia C-355, estableció tres casos en los cuales se despenaliza el aborto. Uno de ellos es que se presente un grave peligro para la salud de la madre. Pero al respecto tenemos otro problema del lenguaje. ¿Qué es la salud? Si la salud mental se incluye o no dentro de esta regla. Podríamos decir claramente que una persona con un cáncer terminal muy serio está enferma, pero acerca de una persona con depresión, ¿eso incluye el término salud las afectaciones mentales? Es por eso, señor juez, que estando ante un caso difícil, he de afirmar que usted es discrecional para decidir entre dos alternativas contrapuestas. Bueno, su señoría, mi tarea aquí es demoler. Sí, señor, escuchó muy bien. Demoler cualquier argumento que la Fiscalía busque plantear. Desde la ya mencionada sentencia C-305 de 2006, se creó un verdadero derecho a la interrupción voluntaria del embarazo. Derecho que al no ser protegido afectaría derechos fundamentales como la dignidad humana, la autonomía reproductiva, la igualdad y la libre expresión. Además, el no protegerlo realmente afectaría la salud pública. ¿Pero cómo?, me preguntará usted. Mire, señor juez, le comento, es demostrado y es de conocimiento público que el aborto ilegal es la tercera causa de mortalidad en las madres en este país. Claramente,
las madres se ven sujetas a afectarse, a buscar sitios ilegales para poder lograr pues, su cometido, ya que los centros hospitalarios no les permiten hacerlo. Conocí un caso realmente desgarrador, un caso de una mujer que salió de un centro de aborto ilegal y murió ahí, desangrada, en la calle, sin que a nadie le importara sus derechos. Su señoría, y con todo el respeto que usted se merece, yo considero que usted debería respetar esos derechos, derechos que las mujeres tienen. Permitir el aborto no cumple realmente su objetivo. La pena no persuade a las mujeres. Más que proteger fetos, lo que usted hace es matar mujeres permitiendo esto. ¿Por qué? Las mujeres utilizan ganchos de ropa, vidrios, veneno para ratas, aceite para carros, cualquier forma para poder abortar. Métodos realmente horrorizantes por la desesperación que les causa claramente estar con un embarazo no deseado. Además, su señoría, el embarazo es un fenómeno biológico que solamente las mujeres pueden conocer. Nosotros los hombres no tenemos que vivir en esa condición. Por eso no se nos pasa por la cabeza eso. La mujer ha sido un sujeto discriminado durante todas las épocas, sobre todo aquí en este país como Colombia. No protegerlo realmente iría en contra del derecho a la igualdad y el derecho a la no discriminación por sexo, su señoría. Finalmente, su señoría, la mujer tiene derecho a elegir libremente qué hacer con este embarazo no deseado. No permitirlo iría en contra de derechos como la autonomía y las libertades individuales. ¿Por qué? No permitirlo la cosificaría, la volvería un medio para otros objetivos. Y considero yo que la única persona que puede elegir es únicamente la mujer, mucho más si se encuentra en riesgo su salud y con esto su vida. Bueno, finalizados los alegatos de la defensa, ahora le corresponde la palabra a la Fiscalía. Adelante, por favor. Buenas tardes. Me ocuparé en este momento de oponerme a todos los argumentos que acaba de dar la defensa. En un primer momento, quiero hacer notar que la supuesta textura abierta de la que estaba hablando el doctor no es un problema de las disposiciones que mencionó en sí, no es un problema de la Constitución, no es un problema de la sentencia de la Corte Constitucional. Por el contrario, la indeterminación de la que habla de los términos de salud y vida, aunque él quisiera, no es un problema de lenguaje. El problema radica en la incapacidad de la teoría de mi contraparte de rastrear temporal y jerárquicamente el linaje de estas disposiciones. ¿A qué me refiero? Si tomáramos como ciertas las posturas de la defensa, tendríamos que buscar hacia pasado o una norma de validez superior que nos llenara de contenido el término salud y el término vida y nos dijera si efectivamente la salud mental está contenida en el término salud y a qué se hace referencia cuando hablamos de la vida. Pero como no fue capaz de encontrar una norma que llenara de contenido estas disposiciones, se inventa el término de un caso difícil. Discúlpeme, su señoría, pero hablar de casos difíciles es no tomarse el derecho en serio. Objeción, su señoría. Lo que dice mi contraparte es totalmente falso. Yo no necesito rastrear la validez de una norma porque para eso está la regla de reconocimiento que nos permite saber si una regla hace parte o no del ordenamiento jurídico. Y esto no afecta si este es un caso difícil o no. Su señoría, la contraparte insiste en que estamos en un caso difícil sin ser consciente que la susodicha regla de reconocimiento es incapaz nuevamente de reconocer, de rastrear el pedigrí de un término que estamos ignorando totalmente acá y que es determinante para el caso. Es el término principios. Los principios, en este caso, el principio de la vida, limitan, con todo respeto, la discrecionalidad con la que la contraparte ha pretendido endulzarle el oído. Objeción, su señoría. Los principios, esos estándares, objetos sociales, dada su gravedad, lo que hacen es incluso aumentar la discrecionalidad que tiene el juez. Incluso los principios, dado que son tan amplios, podrían incluso entrar en conflicto. Por ejemplo, el de la vida con el libre desarrollo de la personalidad. Señor juez, los principios no limitan su discrecionalidad, la amplían. Su señoría, por favor, otra vez está con lo mismo. En este caso hay una única respuesta correcta, en la que el derecho más fuerte, en este caso, las vidas que se vieron violentadas en ese abortorio, están llamados a ganar y que usted, de ser un juez íntegro, debe proteger.
teniendo en cuenta la concepción de justicia que subyace en estas instituciones y en la comunidad, que están pidiendo a gritos un fallo de su parte. La contraparte me dice que hay unos principios encontrados. Aunque los hubiera, que no los hay, le pregunto a usted, ¿cómo fallaría Hércules? El juez Hércules. Le respondo, fallaría de acuerdo con las exigencias de justicia y moral que tienen los principios. Fallaría en este caso a favor de la vida. Objeción, su señoría. Sustente. Señor juez, por favor, aquí hace muchos años ya está decidido que derecho y moral son cosas totalmente distintas y además que moral, o sea, ¿qué moral se podría esgrimir como un argumento jurídico? ¿La moral cristiana, la moral islámica? Por favor, es que esas escuelas nuevas norteamericanas, pues la verdad que carecen como de carácter científico, señor juez, porque pretender que exista una única respuesta correcta es pretender que exista una regla tan detallada que ya pueda prever los posibles casos futuros. Y es que somos hombres, señor juez, no somos dioses o seres mitológicos griegos como pretende aquí mi contraparte. Este punto es un debate jurídico, señor, no estamos acá para sacar moral o sacar argumentos metafísicos. Señor juez, en primer lugar, voy a responder la objeción que hizo el maestro Hart, ya que aquí no estamos hablando de metafísica, porque no hay necesidad de recurrir a ella, porque yo recurro es a lo que es razonable, aunque muchos me llamen descafeinada. En segundo lugar, los principios de los que hablaba la doctora Dworkin no son más que los primeros principios, los cuales son principios premorales, los cuales son la base de la razonabilidad práctica, la cual la doctora Dworkin y yo reivindicamos en nuestra teoría. Esto no quiere decir que se tenga que dejar fuera la moral, sino que, como digo en mi texto, derecho natural y razonamiento natural, el razonamiento jurídico debe estar integrado y requiere del razonamiento moral y el razonamiento político, pero sin necesidad de dejarlo como una reducción solamente a un acto de poder, como lo diría Kennedy. Pero estos principios deben estar iluminados por una categoría muy importante, señor juez, el cual usted debe tener el día de hoy muy presente, la cual es la categoría fundamental del bien. Esta debe iluminar todas sus decisiones e incluso hoy es la que debe regir en la decisión que usted tome. Pero cualquier persona pensaría que estos primeros principios son conocidos por personas con un intelecto muy grande, pero no es así. Son conocidos por las personas con un uso sano de la razón, el cual se espera de todas las personas, bueno, y sobre todo de los abogados. Pero estos primeros principios son autoevidentes, son inderivados, incluso no se derivan de la moral, como usted sostendría, maestro Hart, pero tampoco son innatos a la persona, porque requieren, como digo en mi libro, Ley Natural y Derecho Natural, requieren de la experiencia propia de la naturaleza. Pero estos primeros principios tienen una función, el cual es identificar los bienes humanos básicos. Y dentro de esos bienes humanos básicos está la vida. Es la vida que usted le permite estar ahí sentado, señor juez, tomando una decisión y la que me permite estar aquí de pie, esperando que usted tome una decisión correcta ante el caso de lo cual es evidente. Así que le hago un llamado a que usted, consultando la ley, siendo usted un spoudarius, tome una decisión que favorezca el florecimiento humano y el bien común. Y siguiendo todas las exigencias del razonamiento práctico, y como la vida es un bien que debe ser perseguido y todo lo que vaya en contra de ella debe ser evitado, le digo hoy que debe usted condenar a la procesada. Bueno, finalizados los alegatos de ambas partes, procedemos con la decisión. Para ello, voy a estructurar mi intervención en dos grandes pasos. Primero, voy a hablar de unos fundamentos generales por unos problemas que noté de conceptualización por ambas partes. Y segundo, voy a hacer un análisis concreto sobre el caso en particular, digamos. Primero vamos a hablar que, estimados colegas, me doy cuenta y he de admitir con tristeza que ustedes no conocen cuál es la verdadera naturaleza del derecho. O mejor, ¿qué es el derecho? Por lo cual me voy a tomar la delicadeza de explicarles a ustedes qué es. Lo primero que tienen que saber es que el derecho es fuerza y esa fuerza la tiene el juez cuando decide. Por lo cual, ustedes tienen que ser conscientes de que ¿para qué estudian derecho? ¿Para qué estudia el abogado? El abogado estudia por una razón, para enfrentar a los tribunales y para defender a alguien. Por lo cual, siempre tienen que tener en cuenta la decisión del juez.
porque la decisión del juez es lo que concreta el derecho. Por lo cual su tarea es de predicción. Espero que esa primera idea la tengan bastante clara. Esa es la verdadera razón de la profesión. Los jueces tienen el imperio de la fuerza pública. Con todo el poder que les brinda el Estado, ellos pueden y tienen el poder de hacer valer sus decisiones. Esa es la primera idea. La segunda idea es que el verdadero esfuerzo del pensamiento jurídico está en hacer esas profecías mucho más precisas. Entonces es hacer las profecías más fáciles de recordar. Es lograr cierta sistematicidad y cierta conexidad, cierto tema eliminando cosas que no son necesarias, teniendo un orden y una estructura lógica, pero teniendo en cuenta que eso no es exclusivo y es lo más importante. Pero, estimados colegas, si ustedes saben, o mejor dicho, si les estoy diciendo que el derecho es una predicción de las decisiones de los jueces, ustedes tienen que haber consultado algo con los jueces, tuvieron que haber acercado su argumentación a la jurisprudencia, a lo que los otros jueces han dicho en la historia. O sea, no se puede venir, como lo hizo la Fiscalía, a un juicio casi que totalmente desarmados. Su argumentación estuvo por fuera del corpus del derecho. ¿Cuál es el corpus? Esos principios y esos tratamientos que se hicieron en la jurisprudencia y que los jueces decidieron y hicieron y lo reconocieron judicialmente. La tercera idea es que tienen que recordar que el interés del derecho se centra en el derecho que es y no en el derecho que debe ser. Por lo cual tienen que saber que cuando entendemos por el derecho que es, no es simplemente el derecho de la ley, sino es más que todo el derecho de la acción, el derecho de la decisión de los jueces. Cuarta idea. La cuarta idea es una distinción entre el derecho y la moral. ¿Por qué vamos a hablar de una distinción del derecho y la moral? Para entender y poder comprender adecuadamente el derecho. Porque el derecho se tiene que entender desde la perspectiva del hombre malo. Esto que estoy comentándoles, es que les recomiendo que lean un librito mío, sí, deberían leerlo. Se llama La senda del derecho. Es un discurso que emití hace un tiempo en una universidad estadounidense. Ahora, como vengo retomando la idea, es que ¿por qué es importante conocer el derecho desde la perspectiva del hombre malo? Es importante conocer la perspectiva del derecho desde el hombre malo, porque el hombre malo no va a argumentar, siempre va a pensar a partir de sí y no va a tender a confundirse sus argumentos con cosas morales que pueden llevar o conducir la argumentación a una falacia entre confundir derecho y moral, que son dos esferas distintas. Cuando los alegatos de la Fiscalía alegan principios, integridad, ¿y qué debo decidir de acuerdo al juez Hércules? Todos estos son cosas que no están dentro del corpus del derecho. O sea, podemos decir que son simplemente ideas morales, pero recuerden que acá lo importante es la decisión de los jueces y por lo tanto ustedes tienen que limitarse a predecir lo que los jueces han podido decidir. Y se salieron de esa idea. Por otro lado, Finis argumenta algo distinto, como es el tema de principios de la razonabilidad práctica que son premorales. Pero dichos principios de la razonabilidad práctica tienen un gran problema, y es que están nuevamente por fuera del corpus, porque requieren reconocimiento judicial, requieren que el juez se haya pronunciado al respecto. Nuevamente encontramos falencias en lo que es realmente importante y lo que hay que tener en cuenta. Por lo tanto, tenemos que decir que inclusive también los derechos con los que ustedes llegan a este proceso llegan con simplemente meras expectativas, no son verdaderos derechos. Sus derechos solamente existen en la medida en que yo los reconozca. O sea, desde el momento en que yo los reconozca es que ustedes pueden empezar a pensar en que tienen derechos. Acá es importante hablar de lo siguiente, es que el derecho no es simplemente lógica. En el derecho influye el hunch que tenga el juez. Esta idea es crucial y creo que tampoco la supieron manejar. El segundo paso, que es el análisis concreto, para ello tengo que recordar un poco la memoria porque algunos de ustedes, bueno, los dos grupos, las dos partes, citaron la sentencia C355 del 2006, que habla sobre unas excepciones o algunas excepciones de responsabilidad penal en los cuales no se penaliza el derecho al aborto o la situación del aborto, por lo cual no hay responsabilidad penal. ¿Qué tenemos acá? Tenemos que en este caso concreto hay ciertas cosas con las que concuerdo con la defensa y otras tantas no, pero no está de más recordarle a la defensa que simplemente tiene meras expectativas. Los derechos se van a concretar acá y acá me estaban haciendo una argumentación de, señor juez, tengo derechos y tal. No, solamente existen desde el momento en que tengan reconocimiento judicial. Estimados, un abogado debe tratar de conocer lo más que pueda el derecho, pero conocer el derecho lo más que se pueda no es conocer de leyes, sino conocer de jurisprudencia, conocer de decisiones judiciales. Acá tenemos una decisión judicial que es la C355, donde se establece un supuesto de hecho en el cual se permite la absolución de la señorita Karen, porque se les establece que si tenemos que en la salud
cuando está en grave riesgo la salud, se puede abortar y está dentro del supuesto de hecho que él absuelve su responsabilidad penal, tenemos que decir que cabe la salud psíquica y mental dentro de esta causal de exoneración de responsabilidad. Por lo tanto, estimados, no me pueden pedir que desconozca el precedente. Objeción, su señoría. Yo no le estoy pidiendo que desconozca el precedente, le estoy pidiendo que mejore la novela. Denegada. ¿Por qué? Porque el magistrado soy yo.